Makuro 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 El proyecto del río Ranchería, la represa está construida en el municipio, en tierras del municipio de San Juan del Cesar. Tiene tres componentes. Un componente de generación de energía eléctrica, que iría, a mi modo de ver las cosas, podríamos generar electricidad para abastecer a toda La Guajira. Un componente de irrigación de tierra, que estaríamos irrigando alrededor de 18.000 hectáreas, y un componente de agua potable para los acueductos de 9 municipios en el departamento de La Guajira. Toy millones que no vas que chimangun naviga como changwazi chimangun lukwega unka kasesa wa kwa ningwa mbaro ugwane nukuna nukura imin kanje nunca adenjinagaru tunte iwa duma mena jakitena kanje duma mikucha wa kwa gangwa adega ku pintan dunangwa. La construcción normal de una represa tiene incidencias durante y después del proceso de construcción y de llenado del embalse. En el caso de la represa del río Ranchería se presentó una situación derivada en gran parte por la falta de información que recibió la comunidad en torno a las consecuencias que normalmente se esperan que vayan a suceder. Esto significó que la gente no estuviera preparada para afrontar los impactos de tipo, digamos, a nivel de salud que se podían presentar, como efectivamente así sucedió. La población que cree que eso va a ser la solución a la parte de sequía de los municipios tiene su esperanza en esa represa que le lleven agua. Entonces uno mira, si continuamos que la represa se pare, es echarse uno encima a la población civil que está esperanzada en esa represa. Lo otro, lo miramos es que ya el daño está ocasionado, tanto cultural, tanto territorial, tanto corporal de nuestra gente, ya el daño está hecho. El proyecto de Ranchería es un proyecto que tiene un carácter de multipropósito, que es un anhelo de los guajiros de 50 años, que están en estudios, en preliminares, que se hicieron todos los trámites legales, ambientales,
jurídicos, se obtuvieron todos los permisos, licencias. Obviamente que todo proyecto que altere la naturaleza, que signifique recursos naturales, pues va a generar sobre el ambiente una afectación, mayor o menor, pero la va a generar. Y ante eso nosotros no somos, no somos los de la vista gorda. Nosotros tenemos clarísimo que el proyecto tiene unos impactos negativos y positivos. No, yo antes de la represa, mi vida cotidiana era sembrar, cultivar, pues. Me afectó el llenado de la represa porque en verdad nos cambió totalmente el modo de pensar. Porque antes nosotros teníamos una vida muy diferente a la que tenemos hoy en día, sin un temor, sin un miedo, porque todos los pozos que existían eran muy hermosos, muy bonitos, por cierto. Pero ahora tenemos un mar, se puede decir así, que le tenemos miedo. ¿Usted en qué le ha venido afectando el llenado de las represas? Hombre, que yo perdí todos los cultivos porque nos habían dicho que eso se llenaba era entre 2 años y medio. Entonces, nosotros seguimos sembrando, ahí perdimos todo y quedamos, mejor dicho, en la calle. Nosotros, en vista de que las cosas venían pasando, nosotros tuvimos una reunión con la señora Zoraida, jefa del INCODER, jefe regional, y nos manifestaba el 10 de octubre del año 2010 de que eso no se iba a llenar tan rápido y que eso iba a durar 3 años para el llenado. Y que le preguntábamos ese día, ¿será que eso llega a donde tenemos la microcentral hidroeléctrica, que era la microcentral que nos generaba nuestra energía? Ella dijo, no, eso no va a llegar. El proyecto efectivamente afectó la estación eléctrica que había, que llevaba la energía a Caracolí. En vista de que esto sucedió muy rápidamente, esto se terminó muy a las carreras, digamos, por la inundación de la presa. Nosotros no tuvimos el presupuesto ni los recursos para poder volver a establecer la estación. Sin embargo, en un convenio con la gobernación se montó una planta. Hemos venido suministrando siempre el combustible de la planta. Eso ha sido un costo adicional que estamos pagando. A nosotros nadie nos paga un peso de tarifa por energía. No es obligación del INCODER la prestación de los servicios públicos. Se metieron y que llenar la represa. Bueno, se la llenaron, no tuvieron que limpiarla, no tuvieron que hacer nada, sino que la metieron así, la llenaron. Listo, se llenó. En las reuniones nos decían, no, eso no se va. Nosotros nos abismamos en el pueblo, decían, esto se va a llenar, que se nos va a meter el agua. No, ustedes no tengan miedo, que a ustedes no se les va a meter el agua, que esto no es así. Eso vino gente yo no sé de dónde, vino gente yo no sé de a dónde. Y eso era lo que nos decían, que no se iba a llenar y que eso no iba a haber perjuicio en Caracolí. Nosotros, como vivíamos ahí, mis hijos cada ratico iban a darse cuenta. Y eso era todos los días que iban a ver esa represa para ver cómo venía el agua, ya lo último, porque nos decían, no, entre 6 meses llega el agua, no, que 6 meses. Empezó un invierno y eso venía todos los días el agua y todos los días. Y nosotros ahí quedábamos en toda la orilla del río. Los estudios dijeron que de acuerdo a las precipitaciones de los últimos 20 años que se tuvieron en cuenta para la construcción de la presa se iba a demorar en llenarse
aproximadamente entre 36 y 40 meses. Así lo dice el estudio de la firma contratista en su momento. ¿Y qué sucedió? En el 2010 se presentó el invierno más fuerte que haya tenido Colombia en los últimos, no se dicen que 50 años, que generó todas las inundaciones habidas y por haber, y la presa se llenó en 4 meses. Y el marido mío estaba aferrado a no salir porque en verdad que él decía no, que esa agua va a llegar todavía. Se llegó la semana que nos tocó de salir, fue corriendo porque ese día, cuando ya los pelados se metieron, ya les daba agua aquí. Eso fue lo que la represa les faltó porque nunca alertaron a la gente que quedaba allá de aquel lado, nunca nos dijeron salgan, que el agua ya viene llegando ni nada, no, nunca llegaron allá, ¿para qué? Nunca nos hicieron visita. Normalmente cuando se construye una represa y se hace el llenado de un embalse, se hace una deforestación, se hace un descapote, se hace una remoción de fauna, una afectación de la flora y posteriormente aparecen con un espejo de agua mucho más grande por el embalse que se forma, aparecen enfermedades de tipo vectorial, como en el caso de la leishmaniasis y el dengue, que fueron las que mayor, digamos, presencia tuvieron en la comunidad indígena que está aguas arriba de la represa que se construyó. Aquí miramos que eso apenas está comenzando porque el agua que está allí represada con el tiempo se va a ir más contaminando porque ahí han dejado retroexcavadoras debajo de esa agua la cual se está pudriendo allí con todo lo que tiene que ver con el aceite, la gasolina, y eso está entrando a contaminar el líquido precioso, como le llama Occidente, ¿no? O se tenía el contrato de remoción de la biomasa, se creció, se llenó la presa, no se pudo remover por la inundación que se controló y que se almacenó el agua en la presa, y obviamente ese material ya no se pudo retirar. Al no haber remoción, tocaba mirar dos cosas porque no había sino dos opciones: o dejar la inundación abajo o llenar la presa y no remover la biomasa. Obviamente se optó por lo que era menos peligroso, que era el llenado de la presa. El impacto que ha tenido la creación de la represa en cuanto al tema de salud, les puedo contar que los casos de enfermedades transmitidas por vectores ha aumentado considerablemente. Tanto así que del 2007 al 2011 hubieron 15 casos de leishmaniasis cutánea, de los cuales 9, que corresponde al 60% de los casos, fueron de la zona de influencia aledaño a donde está la represa. En el 2011 hubieron 5 casos de dengue grave, hubieron 3 mortalidad por dengue. Los casos de IRA y de EDA también aumentaron considerablemente, al igual que las enfermedades en la piel. El Dusacabí IPS contrató un personal exclusivo para dictar charlas, para hacer visitas, para hacer búsqueda de esos pacientes que presentaban síntomas de alguna de estas enfermedades que ya les mencioné y remitirlas inmediatamente hasta el centro inicialmente el Salud de Caracolí, posteriormente pues al centro de acá del municipio de San Juan del Cesar. La administración concretamente lo que ha hecho es presencia en la comunidad. Hemos hecho brigadas de salud donde hemos encontrado muchas anomalías en los niños, como por ejemplo mucha parasitosis a nivel de piel e intestino, poca presencia en salud y penetración, por lo que de pronto el acceso geográfico no es el mejor y las condiciones económicas también de la población tampoco es la idónea. En lo de la represa, pues han habido muchas cosas que han dañado, más que todo en la parte de nosotros ancestral, Huigua. Es donde nosotros hemos sentido pues el impacto muy malo
en la afectación de la tierra, de los puntos específicos de la madre naturaleza. Hemos sentido el desplazamiento en sí, las enfermedades. Hemos conocido de muchos problemas que han afectado la educación, las aguas que se han contaminado, la falta de energía, la falta de vivienda, la alimentación, todo eso ha sido, no sé, en momentos pensamos que en vez de haber sido un avance que hubiese habido para la comunidad, para la gente, hemos tenido más bien mucho tropiezo, muchos problemas. Las acciones que la organización Uigua ha realizado con referente a la represa Ranchería o cercado han sido varias. Aunque al inicio hubo temor a hacer acciones de hechos, acciones jurídicas o acciones de comunicaciones, pero nos fuimos atrevidos y la hicimos. La primera acción que nos atrevimos a hacer fue colocarle una tutela al gobierno, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, a Corpo Guajira. Fue una manifestación con todas las comunidades del pueblo Uigua de esa cuenca y nos tomamos la represa Ranchería antes de que desviaran el río, antes de que hicieran el túnel, antes de que levantaran esa muralla allí. La gente, nadie dice, el INCODER, ni Corpo Guajira, ni nadie dice, vea, y esta gente, ¿qué vamos a hacer? Nadie ha dicho, a nadie le he dicho, aquí vamos a ver con esos hijos ¿en qué les ayudamos? Imina no canare, chimanguiwa, iwa navi burungu imi, kimanka, tenu kurashika, siempre ningunanung, iwa demburu jampanangwa, demburu gangwa, injo na kimbishinte. Isari wa mena, jingwakang, jingwaka. Isari wa menarga, guga, kung, duna, iwa bigo, isa kishupana mamashka bigo, akimbia unukokwaga. Isa gagamba, isa shiturimba, ke, inji kwa shisha, jama kwa shisha, imini nekenukanarani, awan kan kamba, sewang mabagangeka unugashka jingiro, min kimangu, akimbishu, toki imi bagaguya, imi unukokwaga nka, argumpana imija inuka, ade, siku kingwa, ke narengu kimangun, ke abu aso nukanje, narengu kimangun, ke nkajama, kwaja. La construcción de esa represa está depredando, está erosionando la cultura del pueblo Uigua, y los pagamentos que se hacen en la parte de arriba no van a los lugares específicos que se conducen por la fuente del río Ranchería hacia la desembocadura del mismo río en el mar Caribe, en Riguacha. Bunkwam Kirka, Ramajiwa, Isajiwa, Banmena, Bunkwajiwa. Imija ginuka nanka, iwa mekunka na jinguga, mekunka gumna ya krenja, imea unugashka jingwiru, iwa jamba tawgashka, bogi ukwama na kumpana, gajia jana, puji jana.
allí en el Cerro Sagrado de Yuinguega, el Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón Santa Bárbara, tiene una base militar puesta allí. Todo es con la excusa de que están custodiando la seguridad de los miembros del pueblo Wiwa, y eso es una fachada porque en realidad están cuidando la represa. Entonces, allí también hubo un desplazamiento forzado, el primer desplazamiento forzado que hubo, me atrevería a decir, en la sierra de pueblo indígena, forzosamente, fue en el año 2002. Luego hubo combate en esa cuenca, fue a donde se intensificó más el conflicto y no entendíamos los motivos por qué. Mientras que todo esto sucedía, los interesados en construir la represa se movilizaban, caminaban hacia sus estudios, sus líneas topográficas, sus estudios antropológicos, sus estudios socioeconómicos, ambientales en ese lugar sin que nada les pasara. Quintanduna nukanye jingal na quintanduna sewa ipanam kurangwa nukanye imi jingwaka quintana nukarga sem kegalu Santa Elena jingwaka imi chimangun te nukunukandanka kunduna yamba kamangun wero abu seño langwa kayo no sinu shani toki imi khinjinga na nukandanka. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué la gente no entiende que con esto los únicos que ganan son las comunidades locales? Y si la gente entendiera de entrada eso, seguramente serían más fáciles los procesos y sería mucho más fácil de apreciar el beneficio y no los impactos como sucede en estos casos. ¿Quién beneficia el proyecto? No beneficia sino a las comunidades de La Guajira. ¿A quién le va a generar empleo? A los campesinos de esos municipios, o sea, a los que están ahí en la represa y en los predios que se van a irrigar. En Coder, hasta el momento, como que no se ha acordado de que esas tierras quedaron inundadas ahí y no nos ha dado la respuesta de una compra de territorio que debe de llegar muy pronto porque la población que está aquí, la mayoría no tienen dónde trabajar. Yo quisiera que vea a alguien, diga, vea, yo vamos a ayudar a esta gente, quisiera, yo no he demandado ni he hecho nada porque usted sabe que yo no tengo plata, vamos a hacer papeles ni hacer nada. Hasta ahora estamos viendo las bondades del proyecto, pero hacia el futuro van a ser miles, o sea, no vamos a tener cómo reconocer que el proyecto de ranchería es una redención para La Guajira. Y ahora en el momento queremos que de pronto nos tengan en cuenta porque estamos totalmente tirados en el abandono. Dicen no, que es un bienestar para Caracolí, pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Esas inquietudes quedarán insertas en nuestro plan de desarrollo y si Dios nos da la oportunidad podemos resolver, si no todas, la gran mayoría. Estamos tratando de que las cosas se subsanen y que se llegue y que se haga mayor presencia. Que para mí la culpa la tiene la represa. La represa, porque si la represa no la hubieran hecho, nosotros no tuviéramos así. Esa es la vida de uno aquí, del campesino. Total que hemos sufrido bastante. Y nadie dice nada. Y entonces, ¿a quién vamos a esperar? Chego com a gumpana, que aquela na inucunca, com a gumpana, a chayunca, com a gumpana. E meja ne kanka. E ma guman jiguma o yemji tuau gashka. Ya, o kwama buguja ne gumpana shwa amangu gajaze. Shka dumaneshi tuang mamkega siskuma mankana. A kine ima jingwa kankamba. Bugi ima. Kumpana ankura wanska jigiru nyingwa na isisolan ka jiwa na isisanka jiwa ne shingwaji muwa kagi ne kaunu kwamji skin nangbi amji ma kewa kagi wanska jira yel na yinka toki ime nabi historia ba ime ne gachikwaga ime na gancha na nemji nabi garu mema ankanja bi gan nukura gangwa kan ime nukura nakadugan jagaru mema kana kisisa panane kuru Rakingwa ne kijanu nanka. Unjoya
ya ni maskala gagar ga gwakwi me marush kwakala kan gaga nukarka